Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a platicar sobre el modelo de amenaza sísmica que da origen a los cambios del espectro en las normas de AGIES. Cabe mencionar que esto es un proyecto que surgió a un poquito más de 2 años, donde en AGIES, platicando con un grupo de miembros, estábamos viendo la norma 2018 y claro, como referencia de esta norma, pues usamos la norma base ASCE 7, pero esta norma ha ido efectuando a lo largo del tiempo varios cambios que han ido incrementando los espectros. Y entonces, un poco a razón de esa inquietud, decidimos iniciar un estudio nuevo para la República de Guatemala, tratando de validar los criterios, particularmente de los valores de FA y FB que se modificaron en el ASCE en ese momento. Para esto se nombró un grupo de trabajo, que son las personas que ustedes pueden ver en el lado izquierdo. Se trabajó en el proyecto. Una vez se obtuvieron los resultados, se nombró un comité de revisor para mostrar los resultados de este proyecto y hacer unos pequeños ajustes, y esos ajustes ya salen reflejados en la norma que se está proponiendo actualmente. Ese comité revisor son las personas que aparecen al lado derecho en el slide. Para entender un poco todo el proceso que se siguió, vamos a definir cuáles son las partes de ese proceso. Y entonces la primera etapa es definir cuál es la amenaza sísmica para la República de Guatemala, entendiendo esto como el conjunto de fallas que pueden generar un evento sísmico importante que nos puede afectar o influenciar el diseño de nuestras estructuras. Una vez definido esa etapa, tenemos que caracterizar dichas fallas. Ya ubicamos qué fallas son las que vamos a considerar, pero tenemos que ponerle valores de ingeniería, es decir, tenemos que estimar cuál es la magnitud del sismo que esperamos para cada falla, las características de la falla, de qué tipo es, si es una de subducción, si es una normal, si es una transcurrente, y un poco definir la geometría de la falla en planta y definir la geometría de la falla abajo del suelo, definiendo la inclinación de la falla. Después de esta etapa, recurrimos a utilizar ecuaciones de atenuación que nos permite traducir esas características de estas fallas de vibración en lo que en ingeniería ya nos sirve a nosotros para diseñar, que son aceleraciones o desplazamientos. Esa conversión o esa transformación la realizamos a través de ecuaciones de atenuación, y vamos a explicar un poquito qué criterios y cuáles se usaron en el análisis. Y finalmente, una vez terminado las etapas anteriores, entonces todo ese trabajo nos va a dar como resultado determinar los espectros de diseño para cada municipio de la República de Guatemala en función de su distancia a las fallas. Entrando en la primera parte, la definición de fuentes sísmicas, es decir, vamos a estudiar o recolectar información para decidir qué amenaza vamos a considerar, qué fuentes van a estar dentro de nuestro territorio o en los países vecinos, pero cerca de nuestro territorio, que nos pueden afectar y influenciar el diseño de nuestras estructuras. Entonces, la primera parte de recolección de información, se consiguieron 3 catálogos sísmicos. El primero es del de USGS, donde se obtuvieron aproximadamente 9.500 registros. Estos registros abarcan un periodo de tiempo desde 1902 hasta el año pasado, que fue cuando terminamos de hacer el análisis este.
y estamos abarcando un poquito más de 100 años. Lo importante de hacer ver acá es que realmente en este catálogo, los primeros años realmente del catálogo solo están registrados los sismos que se han considerado importantes. Realmente después de 1970, sí ya el catálogo es mucho más completo y tiene sismos de cualquier intensidad, digamos. Entonces, esa información sí, lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis, o sea, se tuvo que tomar en cuenta. Después conseguimos el catálogo de IRIS, que es un catálogo un poco más extenso, estamos hablando de más de 41,000 registros, pero también este catálogo empieza desde 1970 y algo, digamos. O sea, es decir, no tenemos un registro de más de 40 años, digamos. Y se solicitó al INSIBUME que si nos facilitaba los registros que ellos tenían, y amablemente ellos nos facilitaron un catálogo con más de 50,000 registros. Pero estos registros a partir de 1984 hasta el año pasado, digamos. Entonces, como vemos un poco el tema de los registros, es la amplitud en el tiempo de estos registros es limitada. Y entonces ese es un factor que teníamos que tomar en cuenta porque, por ejemplo, si yo tengo un registro de 5 años y estoy tratando de hacer un pronóstico al futuro, seguramente si yo con 5 años hago un pronóstico a 10, pues voy a acertar bastante bien, digamos. Pero si quiero hacer un pronóstico con 5 años a 50 años, seguramente ya la poca data que tengo ya me va a dar un margen de error que alargando el tiempo va a empezar a pesar. Entonces, si quisiéramos hacer un análisis de amenaza tradicional como un análisis probabilístico, pues estaríamos pensando en sismos a 500 años o a 1000 años, y si tenemos 40 años de data es un poco difícil. Entonces, un poco en esa línea se decidió que este estudio nos íbamos a ir por una línea determinística. Siempre en la línea de la primera etapa de determinar las fallas a considerar, también se consiguió el mapa geológico del IGN, donde está muy bien trazadas muchas de las fallas importantes de nuestro país. Encontramos también el mapa de fallas de Well de 1980, que ese sí es un mapa muchísimo más detallado. Por supuesto, una herramienta actual, digamos, de uso diario, Google Earth es una herramienta poderosísima para utilizar en este tipo de información. Y por supuesto, el bagaje de conocimiento del doctor Monzón de muchos años con relación al tema, que también nos sirvió de referencia para decidir cuál era el escenario. Aquí podemos ver los 3 catálogos sísmicos, el de USGS, el de IRIS, el INSIBUME, y las fallas que se consideraron sobrepuestas sobre estos catálogos. Y pueden ver la nube de información con la que tuvimos que trabajar. Aquí tenemos el mapa de Wells, donde pueden ver cómo este mapa está recopilando la información de fallas de México y Centroamérica, cómo tiene una información muy detallada. Por supuesto, hay fallas muy chiquitas que para fines prácticos del análisis no era importante considerarlas, pero sí nos define las fallas grandes, y aquí vemos sobrepuesto sobre el mapa las fallas que estamos considerando, el conjunto de fallas que vamos a considerar en el análisis. Podemos ver las fallas internas, la falla de subducción y algunas fallas en las fronteras que nos pueden influenciar o que tienen influencia sobre nuestro territorio. Aquí, de nuevo, podemos ver los catálogos y ya con las fallas marcadas, tratar de asociar estos enjambres de sismos con cada falla. Por supuesto, esto es a mucha profundidad y es difícil de ver, pero si filtramos esa información con sismos superficiales, por ejemplo, el catálogo de IRIS con sismos menores a 30 kilómetros o el del INSIBUME con sismos menores a 20 kilómetros, entonces podemos ver cómo el enjambre de los sismos está definiendo el trazo de las fallas que estamos considerando, digamos. Obviamente este enjambre es el de subducción por la inclinación de subducción,
Pero aquí podemos ver el enjambre de Jalpatagua y define perfectamente la posición de la falla o las fallas locales o las fallas de Motagua y de Polochic, y podemos ver cómo los enjambres coinciden con la posición de las fallas. Entonces, esto nos da una idea de que estamos considerando las fallas en la posición correcta. De nuevo, el mapa de IGN nos confirma esto. Aquí vemos en el mapa la geología del territorio y vemos cómo las fallas están marcadas y siguen cierta tendencia como líneas divisorias entre una geología y otra, lo cual nos confirma que la posición que estamos asumiendo es la correcta. Y una vez definidos el fallamiento que vamos a considerar, pasamos a la segunda etapa, digamos, que es definir cuál es la magnitud que esperamos de cada falla. La primera aproximación que utilizamos es un análisis histórico. ¿En qué consiste esto? O sea, esto es un poco tratando de compensar que nuestros registros tienen pocos años. En cambio, información histórica, si contamos con más de 500 años. ¿Cómo? Porque en la época de la colonia, cualquier evento que pasaba en la colonia se reportaba a España y se mandaban cartas informando las catástrofes. Entonces, todo ese registro de información está en el archivo de Indias, y este personaje, Feldmans, es un personaje que tuvo a bien, digamos, hacer el esfuerzo de ir al archivo de Indias y leer todos los reportes y catalogarlos por fechas. Por supuesto, aquí no nos va a decir hubo un sismo de tal magnitud. Y por supuesto, desde el punto de vista del ser humano, si yo soy el que estoy reportando un sismo, no importa si el sismo es pequeño o es grande, pues el reporte voy a decir que fue un sismo grande, digamos, que me afectó a mí y a mis alrededores. Pero sí podemos ver en esta información que, por ejemplo, un sismo donde se reportan 2 líneas o un párrafo, no importa lo que diga, es un sismo pequeño, digamos. En cambio, si encontramos que se reportaron 4 o 5 páginas donde se describen daños, donde se dice que afectó a varias poblaciones, ese es un sismo grande. Entonces, esto nos da una idea de qué sismos son los que tenemos que considerar como sismos importantes en ese periodo de tiempo. Sin embargo, no nos dice la magnitud. Entonces, ya alguien, Randall White, se tomó la molestia de asociar los daños descritos en esta información y, por ejemplo, decir, mire, se destruyó el atrio de la iglesia, o se cayó el campanario, o se agrietó la pared, los contrafuertes. Eso ya él lo logró asociar por las observaciones de los sismos actuales y lo asoció a una magnitud, digamos. Al final, ya con esto ya tenemos una idea a lo largo de esos 500 años de qué sismos son importantes y más o menos una magnitud estimada. El doctor Monzón se tomó la molestia de hacer el último paso y pues después de muchas horas de lectura, reestudiar esta información y ver dentro de las descripciones las áreas afectadas y entonces en función de esas áreas definir esos sismos a qué falla pertenecían. Y aquí tenemos ya un escenario histórico completo donde podemos ver las fallas y las magnitudes que son dependientes de esos registros. Y eso es una aproximación histórica que, si bien no tiene una precisión muy alta, pero sí nos permite ver el panorama a lo largo de mucho más tiempo que lo que nos permite la información numérica. La segunda aproximación a esto es estudiar geométricamente cuál es la posible fractura en cada falla. ¿A qué me refiero con esto? Hay un concepto general, digamos. O sea, pensemos que nosotros vivimos en un planeta que lo podemos comparar con un huevo. El centro, que es el magma, es líquido
y tiene una corteza exterior que es sólida, que es como el equivalente de la cáscara del huevo. Si nosotros queremos partir ese huevo en dos, necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos hacer un trabajo, invertir una energía para poder quebrarlo, digamos. Entonces, si aplicamos ese concepto y decimos, bueno, podemos calcular el perímetro del planeta y estimamos el espesor promedio de la corteza y utilizamos la dureza promedio de la roca, podríamos calcular cuánto es la energía necesaria para partir el planeta en dos. Y si calculamos esa energía, también la podemos correlacionar con una magnitud de sismo. Y resulta que la magnitud de sismo para partir el planeta en dos es un sismo 10.3. Y eso ya nos da un límite. O sea, no importa si nosotros analizamos los números y estadísticamente tratamos de proyectar lo que va a pasar en el futuro, y resulta que los números nos dicen que a 1000 años puede ser un sismo grado 11, es imposible porque sabemos que ese sismo no puede existir, porque el sismo más grande que podríamos tener para fracturar todo el planeta es un 10.3. Entonces, eso ya nos da idea de un límite. Entonces, estudiar la geometría de las fallas es una manera de estimar para cada falla cuáles los segmentos que se pueden fracturar independientemente y en función de esas longitudes o esas áreas de fractura, estimar cuál es la magnitud máxima que podemos esperar en cada falla. Aquí podemos ver algunos esquemas, cómo definimos esto, un poco por los accidentes geográficos, por los cambios de dirección. Aquí podemos ver longitudes a través de esta falla que definen segmentos. Aquí tenemos la falla de subducción y vemos cómo claramente hay ciertos pliegues y esos pliegues coinciden normalmente con algún accidente geológico dentro del continente. Entonces podemos asumir que cada uno de estos segmentos se pueden fracturar independientemente. Y en función del segmento más grande o la longitud más grande podemos estimar cuál es la magnitud de sismo que estamos esperando. Hay algunas correlaciones, nosotros estamos usando las correlaciones de Wells y Coppermith, en el cual, dependiendo del tipo de falla y en función de las longitudes de esos segmentos, podemos estimar cuál es la magnitud máxima que podemos esperar en cada falla. Aquí tenemos otros diagramas donde podemos estudiar las fallas internas de la ciudad de Guatemala. Estas ya las vimos. Aquí está el mapa geológico del IGN, donde también podemos estimar, porque no son fracturas limpias, sino que son varias fracturas sobre la misma falla y podemos ver cuál es la longitud de cada una de esas fracturas. Y en función de eso podemos estimar la magnitud máxima esperada. Aquí tenemos el resumen de todas las fallas consideradas, de las longitudes de los segmentos críticos y de las magnitudes esperadas en función de esa fractura que estamos previendo. La última aproximación es el análisis numérico. Y esto es un concepto, digamos. Nosotros podemos utilizar los catálogos sísmicos. Y esta es una propiedad que es constante y tal vez uno de los conceptos más sólidos de la ingeniería sísmica, que no importa la falla que estudiemos, no importa el lugar del mundo donde esté esa falla, si nosotros calculamos la frecuencia acumulada de sismos menores a una magnitud, y le sacamos el logaritmo a esa magnitud, a esa frecuencia, y la ploteamos contra las magnitudes, entonces podemos, con muy buena aproximación, ver que el comportamiento es una línea recta. Por supuesto, esa línea va a ir asociada a las frecuencias de los registros que estoy teniendo en ese momento y al periodo de tiempo que duró eso, o que abarca dicho registro. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del sismo más grande,
estamos hablando que es la frecuencia de solo un sismo, el logaritmo natural de 1 va a ser 0, y la intercepción de esa línea con la ordenada X nos va a decir cuál es el sismo máximo esperado para ese periodo de recurrencia, que es básicamente el periodo de recurrencia de nuestro registro con el cual contamos. Pero esa línea recta, pues está definida por una pendiente y está definida también por una constante que es donde intercepta la frecuencia. Supongamos que tengo un registro de 50 años y en ese registro de 50 años yo tengo 200 sismos menores a 4 y eso me va a dar el logaritmo, un valor aquí correlacionado con 4. Si yo sigo tomando registros y pasan otros 50 años, es decir, yo ya tengo un registro del doble de tiempo, de 100 años, esperaría que la frecuencia, los 200 sismos que tenía 50, se vuelvan 400. Y el sismo que tengo acá, que solo es uno, que es el máximo, sería, por lo menos deberían de haber 2. Entonces, lo que estamos haciendo es que si nosotros podemos estimar otras frecuencias y lo que va a pasar con mi línea es que la pendiente se va a mantener. Simplemente va a haber un desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha de la línea. Y si yo proyecto esa línea de nuevo con la ordenada de las X, voy a obtener cuál es el sismo máximo esperado que puedo obtener para una nueva frecuencia. Por supuesto, eso lo podemos ver en este gráfico. Si yo puedo plotear diferentes periodos y voy a obtener diferentes magnitudes. Sin embargo, de nuevo, bajo el concepto de la fractura máxima posible, yo voy a chocar con un máximo, pero este análisis numérico me va a permitir validar y ajustar mejor el criterio del máximo creíble por la fractura. Adicionalmente, también con los datos vamos a poder estudiar mejor cuál es la forma de la falla debajo del suelo, porque si yo saco una sección transversal, digamos, en este caso estamos considerando este segmento, entonces filtramos nuestro catálogo en planta y lo filtramos también en elevación, entonces podemos ver según la densidad de puntos, más o menos por dónde podemos estimar que se está dando la posición de la falla, digamos, y el ángulo, y también podemos estimar también dónde se dan, a qué profundidad se dan los sismos más grandes. Y eso ya nos permite caracterizar mejor la falla geométricamente, no solo en función de las magnitudes. Aquí este gráfico me recuerda algo que ya me lo preguntaron en algún momento. Dentro de los catálogos hay un problema, digamos. Hay muchos sismos en el tiempo que se calcularon en la magnitud, pero no se calcularon en profundidad. Entonces, se anotaba como, mal no recuerdo, son 30 y algo de kilómetros de profundidad. Entonces, no lo calculaban, simplemente le asignaban esa profundidad a dedo y entonces cuando se procesan los datos podemos ver una línea horizontal acá, que son esos datos que tienden a estar en una profundidad equivocada, digamos. O sea, esto está a dedo puesto en esta profundidad de 30 kilómetros más o menos, pero podemos intuir que este punto realmente debería ser más profundo. Para el análisis también podemos filtrar con estas líneas inclinadas, entonces se trataron de eliminar esos datos que estaban dentro de una posición equivocada para tener una mejor representación de las fallas. Esperamos que tal vez un proceso más adelante se puedan corregir en función de esta misma curva, estas profundidades en los registros, pero por el momento ese fue el criterio, eliminarlos de la forma de la falla, solo considerar la magnitud dentro de la estadística para calcular los valores probables. Aquí tenemos la falla de subducción. Aquí es importante ver que la falla realmente es una curva de una placa ingresando en la otra. Podemos ver cómo la mayoría de los sismos se dan dentro de cierta profundidad relativamente superficial. Eso es
bastante común, está bien estudiado, digamos que es la zona donde una placa choca con la otra. Y entonces en esta zona se dan sismos normalmente más frecuentes y más grandes. Cuando nos profundizamos, los sismos son un poco más escasos. Las magnitudes tienden a ser un poquito más pequeñas porque obviamente ya conforme nos acercamos a la zona caliente, al magma, también la roca se ablanda y entonces tiende a provocar. Y si vamos más profundo ya no vamos a encontrar porque la roca es suficientemente blanda como para que ya no genere esa ruptura. Pero sí es importante mencionar que se tomaron las dos zonas, se hizo un análisis con los sismos superficiales y se hizo un análisis con los sismos profundos, porque los sismos profundos, aunque tienen menor magnitud, para las estructuras normalmente generan vibraciones más críticas. Y entonces se partió la subducción en esas dos áreas. Aquí podemos ver el análisis para una falla cortical. Obviamente esas fallas van a ser muchísimo más verticales, mientras que en las de subducción andábamos entre 35 y 45 grados, esta estamos viendo una inclinación de 88 grados. Y este análisis se hizo para todas las fallas. Y aquí tenemos el resumen donde todas las fallas, escenarios considerados, con su magnitud, con la profundidad esperada de los sismos y con el ángulo que describe la forma de la falla debajo del suelo. Una vez terminados todos estos procesos, unificamos las tres aproximaciones. Digamos que la aproximación del análisis histórico la hizo el doctor Monzón. Por tema de la información, estos estaban en magnitudes MS, se convirtieron en magnitudes MW y comparamos los resultados del análisis histórico con los resultados de los análisis numéricos. Y la sorpresa fue, como ustedes pueden ver, que los números coinciden muy bien. Geológicamente diría yo que coinciden sorprendentemente, digamos. Y eso ya nos dio la tranquilidad de que el proceso y las magnitudes que se estaban considerando, se tomaron las críticas, pues estamos bajo un buen parámetro de aproximación. Una vez definida esa etapa, que es caracterizar las fallas, pasamos a definir cuál es el análisis, y nuestro análisis va a ser ver la influencia de cada una de esas fallas en los municipios de toda la República, para lo cual se va a considerar el centroide de cada municipio y se van a calcular las distancias de ese municipio, de ese centro a cada una de las fallas. Y en función, aquí podemos ver si consideramos este municipio, aquí vamos a calcular las distancias en kilómetros en planta a cada una de las fallas que estamos considerando. Por supuesto, esto no nos sirve directamente porque realmente nuestra distancia crítica a cada una de las fallas va a ser espacial, no en planta, pero la distancia horizontal nos permite evaluar, una vez definimos los escenarios de la profundidad, asumimos que el escenario de profundidad es el centro de la ruptura en función de la magnitud del sismo, y otra vez con las ecuaciones de Coppermine podemos correlacionar y encontrar el ancho de la ruptura, y con el ángulo que definimos geométricamente podemos ver nuestro municipio, nuestro proyecto, dónde está en relación a esa ruptura, si está atrás de la ruptura, si está dentro de la proyección inclinada de la ruptura, si estamos dentro de la proyección vertical de la ruptura o estamos arriba de la ruptura. ¿Por qué esto es importante? Porque las ecuaciones de atenuación que vamos a utilizar toman en cuenta todos estos parámetros para definir o convertir esas vibraciones de las rupturas en los espectros de aceleración, que son lo que nosotros estamos buscando. Y entramos al tema de las ecuaciones de atenuación.
esperaría yo, pues tal vez no en un futuro inmediato, a mediano plazo, que nosotros en Guatemala tuviéramos nuestras propias ecuaciones de atenuación. Pero por el momento tenemos que trabajar con ecuaciones de atenuación desarrolladas en otros lados. En este tema, el doctor Callejas nos facilitó la información y los contactos y los links y todo para las ecuaciones de atenuación que se usan en Estados Unidos. Por ejemplo, en Caltras, en California, esta es una hoja de ellos donde ustedes pueden ubicar en latitud y longitud dónde está su proyecto. Y ellos van a definir el tipo de suelo en función de la velocidad de onda de corte, y ellos tienen sus mapas de fallas y hacen el análisis a cada una de esas fallas, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y en función de las ecuaciones de atenuación, ellos les van a dar los espectros a utilizar en el diseño. Pues un poco bajo esa línea de pensamiento, nosotros vamos a hacer el mismo proceso. Y por ejemplo, aquí tienen ecuaciones de atenuación. Esta es la ecuación de Campbell y Borzonia, que está patrocinada por el NGI. Y les cuento solo un poco, por tiempo, cuál es el concepto de estas ecuaciones, digamos. O sea, estas son ecuaciones que son correlaciones que se han hecho en base a registros sísmicos de todo el mundo, en función del tipo de falla. Por ejemplo, esta ecuación es para fallas normales y corticales, no para fallas de subducción. Pero están basadas en, por decirle esta, si no estoy mal, en más de 3,000 registros. Hay ecuaciones que están basadas en más de 8,000 registros. O sea, aunque no son ecuaciones propias para Guatemala, son ecuaciones que están utilizando registros de todo el mundo. Y un número de registros tan grandes que les permite a ellos manejar las ecuaciones de atenuación muy desarrolladas con muchas variables, digamos. Es decir, por ejemplo, la velocidad de onda de corte del suelo es una de las variables básicas, la magnitud del sismo, la distancia a la que estamos de la fuente, si estamos sobre la ruptura, abajo de la ruptura, si estamos sobre el bloque o el bloque en la ruptura que se está desplazando o no. O sea, tiene muchas variables y son ecuaciones muy desarrolladas que nos dan la muy buena certeza de que están muy bien fundamentadas. Esta es otra de las ecuaciones que se utilizan. Esta es una específicamente para subducción. Ahora, el criterio que se utilizó, y eso es un criterio a nivel mundial, es no utilizar una sola ecuación de atenuación, sino que utilizar el promedio de varias ecuaciones de atenuación. Y uno de los temas también es que las ecuaciones de subducción son menos desarrolladas que las otras. Entonces, por ejemplo, el criterio que es uno de los que se utilizó de Caltrans es venir y si son fallas corticales o fallas normales, utilizar el promedio de dos ecuaciones de atenuación, la de Campbell y Borzonia y la de Chi-Yuns, y el promedio de esas dos nos define el espectro. Si nosotros estamos en una falla de subducción, entonces nos dice el criterio, utilice la ecuación de subducción, pero compárela contra el promedio de las ecuaciones corticales. Y si la ecuación de subducción domina, quédese con la ecuación de subducción. Si las corticales dominan, entonces promedia ahora las corticales con la subducción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta ecuación de subducción realmente no está tan desarrollada como para manejar velocidad de onda de corte. Solo el criterio es, ok, ¿es roca o es suelo? Entonces, si utilizo solo la ecuación de subducción, entonces, y estoy en un suelo, me va a dar el mismo resultado para un suelo blando que para un suelo duro, digamos. Entonces, ahí es donde entra el utilizar las otras ecuaciones que sí tienen esa variable para mejorar el análisis de la ecuación de atenuación. El otro paquete de ecuaciones de atenuación fueron las de NGI West. Ahí igual tenemos Campbell y Borzonia, pero más recientes. Tenemos Chi-Yuns, Abrahamson, Silva.
Y igual le damos una ponderación a cada una de esas ecuaciones, digamos, que es como que la práctica usual. Y ya lo platicamos, una de las variables importantes a la hora de utilizar estas ecuaciones es el tipo de suelo o la velocidad de onda de corte. Nosotros nos basamos mucho en la norma norteamericana. Ellos tienen esta clasificación de suelo tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Pero realmente no es un tipo de suelo como tal, sino que es un rango de velocidades de ondas de corte que me definen ese tipo de suelo. Entonces realmente, pues podremos tener, si analizo un suelo con 360 me va a dar un espectro, con 460 me va a dar otro, con 560, así hasta llegar a 760, y lo puedo afinar tanto como yo quiero. Pero el criterio, por el momento, es definir este rango. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando yo utilizo las ecuaciones de atenuación y, por ejemplo, uso el rango de velocidad más grande, me va a dar un espectro que es crítico en los periodos bajos, mientras que si uso el rango donde la velocidad es menor, ese espectro va a ser crítico para los periodos altos. Entonces, como estamos definiendo realmente un tipo de suelo que es un rango de suelos, tenemos que trabajar con las envolventes de los dos espectros para contemplar todo el rango. Otro factor que tenemos que considerar es que como nuestra unidad de análisis es el municipio, realmente el municipio pues tiene una geometría y los bordes del municipio pueden estar más cerca de una falla o más lejos. Y entonces digamos que para considerar los parámetros del municipio deberíamos de considerar, por ejemplo, este borde si estamos analizando la falla del Motagua, o este borde si estamos analizando la falla de subducción. Entonces habría que hacer un análisis específico para cada una de las fallas. Entonces lo que hacemos es considerar la distancia al centro, estimamos un radio de corrección que trate de englobar esos bordes y a cada una de las distancias al centro le restamos ese radio para compensar el efecto y acercarlo más hacia la falla crítica. Como podemos ver, se calculó un radio de ajuste para cada uno de los municipios, que es este montón de circulitos que ven ustedes acá. Y aquí entramos un poquito ya al resultado de estas ecuaciones de atenuación, que es el espectro de respuesta. Yo quisiera un poco detenerme aquí para que todos entendamos qué es un espectro de respuesta. Realmente, lo que nosotros, con la tecnología que tenemos, lo que nosotros medimos realmente es los movimientos a la hora de un sismo en un tipo de suelo particular, digamos, que es donde colocamos nuestro aparato de medición. Y este grafiquito de acá nos está diciendo o nos está representando durante el terremoto cómo vibró el suelo en una determinada dirección. Pero eso no es cómo va a vibrar nuestro edificio, digamos, sino que esto es la excitación que va a provocar la vibración en el edificio y el edificio va a vibrar de otra forma totalmente diferente. Va a depender de ciertas características de ese edificio que nosotros podemos representar esas características en términos de altura, de rigidez, de masa, como el periodo de vibración de la estructura. Entonces, si yo tengo un periodo de 1 segundo ante esta excitación del suelo, mi estructura va a vibrar de esta forma. Si tengo de 2, va a vibrar de esta forma. Entonces, yo aquí les voy a mostrar, porque es pues, mejor verlo, y digamos aquí nosotros tenemos un registro sísmico del terremoto del centro, digamos. Y por ejemplo, si nosotros constantemente siempre nos quedaba la duda de ese resultado versus pues los resultados del RESIS 2, que pues un poco podríamos asumir, es que es la diferencia aproximación, como nos fuimos por una aproximación determinista y el otro es
con una aproximación probabilista. Entonces, tal vez ahí está la diferencia en los resultados que estamos viendo en esas fallas de Motagua y Polochic. Entonces, conseguimos este programa, que es un programa mexicano, que se llama Crisis, que su aproximación es probabilista. Y metimos en el programa toda la información de las fallas con las mismas características que se consideraron para el análisis nuestro. Se corrió el programa y podemos ver cómo aquí para diferentes periodos, esto es para 0 segundos, 0.20 segundos la meseta, 0.40, 1 segundo, vemos cómo la falla del Motagua y la falla del Polochic sí resaltan. O sea, sí estamos confirmando que no importa si la aproximación es determinista o la aproximación es probabilística, las fallas de Motagua y Polochic son fallas que generan sismos importantes, que generan aceleraciones en esas zonas que compiten con las aceleraciones de subducción y que en nuestro mapa no lo teníamos, digamos. Entonces, un poco esto viene a generar el criterio de los nuevos valores que estamos viendo en la norma. No todo es hacia arriba, esa zona tiende a subir. La zona costera tiende a mantenerse prácticamente igual como lo teníamos antes. Hay una zona intermedia, en esa zona intermedia que curiosamente cae la ciudad de Guatemala, hay una ligera disminución en los espectros. Dependiendo del tipo de suelo, también miramos cómo la mayoría de la disminución se representa más en los suelos duros, en los suelos rocosos, representa menos en los suelos firmes y en los suelos blandos en general tiende a subir un poquito, digamos. Entonces, esos son como a grandes rasgos las tendencias que se pudieron ver en los resultados en función de compararlo con lo que teníamos anteriormente. Aquí hay un tema importante que es la influencia del tipo de suelo, digamos. O sea, la mayoría de los estudios de amenaza no se han hecho para todos los tipos de suelo. Normalmente se han hecho para un suelo roca, o perdón, para una roca. Y simplemente lo que se ha hecho es tomar los parámetros de SCR y de S1R de roca y calcular unos factores de corrección, que es el famoso FA y el famoso FB, para convertir esas aceleraciones de roca a unas aceleraciones en suelos más blandos. Y la aproximación es correcta, digamos, si pensamos en la magnitud, si pensamos que en un punto determinado, cerca de la falla, yo voy a tener un valor de aceleración menor en roca, y conforme me paso a suelos más blandos, esos suelos blandos van a amplificar la vibración, entonces por lo tanto voy a tener aceleraciones mayores. Pues un factor que me multiplique la aceleración del suelo B para amplificarlo hacia la aceleración que podría obtener en un suelo C o en un suelo D, parece lógica. Pero cuando hicimos el análisis de la influencia, vemos que no solo es la influencia de la magnitud de la aceleración esperada, sino que también el área de influencia que afecta la vibración, digamos. Entonces vemos cómo en un suelo B, el área de influencia es más pequeña que en un suelo C o que en un suelo D. Entonces, si nosotros partimos del B y solo amplificamos la escala, seguiríamos con la misma área de influencia con aceleraciones más grandes, pero dejaríamos de considerar la influencia en una parte del territorio. Entonces, como ya habíamos hecho el análisis completo para cada tipo de suelo, pues la decisión fue ya no utilizar los factores FA y FB de la norma, sino que especificar un valor individual para cada tipo de suelo de los parámetros SCR, S1R y del periodo de esquina. Y por nomenclatura de norma, la fórmula siguió manteniéndose igual, pero los valores de FA y FB son ahora 1 para todos los suelos.
¿Por qué? Porque vamos a tener valores diferentes de SCR y S1R para cada tipo de suelo. El otro tema es que la norma tenía unos factores de amplificación por cercanía de falla. Y nos decía, mire, si usted está menos de 5 kilómetros, menos de 1 kilómetro, de una falla que se desplaza cierta cantidad anual y toda la historia, usted tiene que multiplicar por 1.10, tiene que multiplicar por 1.20, tiene que multiplicar por 1.25, para considerar que lo que tenemos ahorita no es inmediatamente la falla, digamos. Entonces usted, si tiene una falla muy cercana, tiene que amplificar. Realmente esos factores eran difíciles de determinar porque yo no sé cuánto se desplaza la falla, digamos. Y entonces muchos no lo usábamos. En este caso ya no es necesario porque el análisis que se hizo está tomando en cuenta las cercanías de la falla y los resultados ya incluyen esa cercanía de falla. Entonces ya no necesitamos usar ni el NA ni el NB, por lo cual también se convirtieron en uno. Aquí tenemos un resumen de los valores de las cabeceras departamentales, donde ustedes pueden ver el factor de importancia, y para cada tipo de suelo vamos a tener valores de los 3 parámetros. Obviamente este es un ejemplo, por eso solo saqué las cabeceras, pero esto lo van a encontrar en la norma, y ustedes ya lo han de haber visto, para los 340 municipios. Cambios en la norma. Ok, ya les expliqué más o menos cuál fue todo el proceso, cuáles son los parámetros que se consideraron. Obviamente, uno de los temas que se discutió hace 2 años es que esta información debe ser abierta, porque es un tema que evoluciona y que va a ir cambiando conforme el tiempo, conforme tengamos más información. Pero por eso estamos haciendo este tipo de eventos para socializarlo y que toda la gente sepa y tenga la capacidad de ver, de revisar, de estudiar y de proponer, digamos, cambios, a decir, miren, no, aquí tal vez haya una mejor ecuación de atenuación o aquí hay mejores datos o se pueden filtrar. Pero la idea, por eso es que esta información sea pública, porque esperamos que no sea estática, que no se quede acá y dentro de 5 años estamos hablando de mejores resultados, más estudiados. Dentro de 10 será otro escenario. Pero no que dentro de 10 años alguien tenga que reiniciar el proceso desde cero, digamos, sino que pues, el que lo quiera reiniciar puede ir a este trabajo y lo puede ver qué es lo que se hizo y puede repetir el proceso y mejorarlo, digamos. Pero digamos que uno de los cambios, ahora ya teniendo estos resultados, había que adaptar la norma para poderlos usar. Entonces, uno de los temas que platicábamos es que nuestra norma no tenía el periodo de esquina. Y entonces nuestro espectro estaba definido únicamente por estas 3 fórmulas. Ahora que ya contamos con información de un periodo de esquina, entonces hubo que agregar una 4ª fórmula para considerar ese rango en el espectro. ¿Qué nos estaría dando esto? Este es nuestro espectro de desplazamiento. Como lo teníamos antes, esto continuaba creciendo eternamente. Y si nosotros teníamos cada vez un edificio más alto con un periodo más alto, la deformación crecía hasta el infinito, digamos. Ahora, al tener un periodo de esquina, estamos truncando esa deformación a un desplazamiento máximo, que fue lo que el análisis nos dio. Y eso nos permite corregir un poco el espectro en la aceleración en esa zona después del periodo de esquina. Entonces vamos a tener un espectro que ahora va a tener una meseta y en lugar de una curva va a tener 2 curvas. A partir de la segunda curva de ese periodo de esquina. Por supuesto, en muchas estructuras eso no va a impactar mucho porque el mínimo de todos modos va a estar encima de ese valor. Pero sí, si estamos tratando en Guatemala de incursionar en las estructuras aisladas, entonces el tema del desplazamiento máximo ya cobra importancia, digamos. ¿Qué más cambios hay? Ok, esto es un cambio no del resultado, pero sí es un cambio en el valor de la fórmula del mínimo en la norma. ¿Por qué? Porque nosotros en el 2010 hicimos un cambio. Teníamos que la mayoría de las estructuras antes del 2010 entraban dentro del orden de ordinarias y obviamente esas estructuras ordinarias tenían un valor de sismo mínimo. En el 2010
muchos de los edificios altos los incluimos dentro de las estructuras importantes. Y obviamente eso hizo que el mínimo también subiera. Pero hay una tendencia a nivel mundial, ahora que tenemos la capacidad de hacer análisis pushover y ver desempeños, que cuando sacamos el desempeño de una estructura muy alta, resulta que nuestra estructura no rotula. Nuestra estructura se mantiene casi elástica. Y es precisamente porque tenemos este mínimo que la estructura está con un comportamiento elástico mayor. Y al final de cuentas, el factor de importancia, no estamos tratando que la estructura no colapse. La estructura está garantizado con lo que hacemos para que no colapse, sino que para que tenga un desempeño durante un sismo con menos daño y por lo tanto un comportamiento elástico mayor. Pero resulta que esas estructuras altas ya lo tienen inherentemente. Entonces, ¿por qué las vamos a castigar más? Entonces, un cambio en la norma es la inclusión dentro del factor mínimo de este factor FD, que no es más que una regla de 3 para cuando estamos en estructuras importantes, cuando partimos del periodo en que el espectro ya no domina, sino que domina el mínimo, en ese punto vamos a seguir utilizando el mínimo de estructuras importantes. Pero conforme aumentemos el periodo y nuestro edificio se vuelva más alto, vamos a ir reduciendo ese mínimo hasta alcanzar el mínimo de las estructuras ordinarias. ¿Por qué? Porque ya le estamos incrementando un factor de seguridad adicional a esas estructuras por simplemente ser altas. Entonces ya no necesitamos incrementarlo más. Ese concepto ya en muchos lugares, y el que nos abrió la puerta a esto fue el doctor Stark, en la presentación que vino el año pasado, donde nos mostró que nuestros edificios no rotulan. E incluso él está luchando en México por eliminar el mínimo. Nosotros no creemos que sea conveniente eliminar el mínimo, pero sí reducirlo a el mínimo de las estructuras ordinarias. Y el segundo cambio es este factor beta D, que es factor de amortiguamiento, que no nos sirve en las estructuras convencionales, pero que como ya empezamos a incursionar en las estructuras aisladas, pues las estructuras aisladas incrementan el amortiguamiento y ese efecto debe considerarse reduciendo el espectro. Entonces, aquí estamos abriendo la puerta para que mañana, cuando estemos diseñando estructuras aisladas, ya la norma tenga ese factor incluido y que simplemente podamos incluirlo en nuestros análisis en función del amortiguamiento que nos dé el fabricante de los equipos. ¿Esto qué es el mínimo? Aquí pueden ver la gráfica. En este punto el espectro dominaba, el mínimo dominaba, entonces en este punto el mínimo es el de estructura importante. Aquí estamos el de la estructura ordinaria. Entonces conforme aumentamos el periodo, hacemos una interpolación para, entre más flexible sea la estructura, acercarnos más al mínimo de la estructura ordinaria. ¿Qué esperamos a futuro? A futuro esperamos que esto continúe, que evolucione, que se logre estudiar mejor las fallas, que haya un mayor número de registros y mejor filtrados, que pudiéramos conocer, poniendo GPS en las fallas, las tasas de desplazamiento por año, que pudiéramos posicionar mejor las fallas y ¿qué esperaríamos? Que esto nos vaya a permitir tener ya no un valor por municipio, sino que mapas de aceleraciones donde ubiquemos nuestro proyecto y tengamos un valor específico para nuestro proyecto. Ojalá algún día un programa como el de Caltrans, donde metamos latitud y longitud y podamos tener dichos valores. ¿Por qué no hacer estudios más finos, digamos, para áreas urbanas como las cabeceras, como la ciudad de Guatemala? ¿Por qué vamos a usar un valor específico para toda la ciudad? ¿Por qué no un valor para la zona 1, un valor para la zona 13, un valor para la zona 10, un valor para la zona 5? Y ampliar este estudio y lograr afinarlo más. Otro tema es los estudios de riesgo. Creo que hoy, casualmente, me van a entender mejor. En algún momento lo expliqué, les dije, miren, mis hijos estudian medicina
Y en medicina hay unas gráficas que representan el riesgo de las enfermedades. Lo que estamos viviendo ahorita con el COVID-19 ejemplifica lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, el peligro de una enfermedad está definido por la tasa, qué tan contagioso es y qué tan tasa de mortalidad tan alta tiene. Entonces, yo puedo tener una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad muy alta, pero es poco contagioso. Y entonces el riesgo es pequeño porque solo puedo contagiar a un porcentaje de la población mínimo, aunque la tasa de mortalidad sea alta. O por ejemplo, puedo tener la gripe común, que mi tasa de contagio es muy alto, pero la tasa de la mortalidad es muy baja. Entonces tampoco ofrece riesgo. Realmente el riesgo va a venir a ser grande cuando se combinan las dos cosas, digamos, cuando tengo una tasa de contagio muy alta y tengo una tasa de mortalidad muy alta. Y entonces, en medicina, ¿cómo combatimos eso? Si pensamos ahorita en el escenario que estamos viviendo. Uno que puede resolver nuestro problema actual sería que la enfermedad no sea tan contagiosa. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues ahorita lo estamos haciendo en cuarentenándonos, pero si llegáramos a desarrollar una vacuna y vacunáramos a la población, entonces reduciríamos la tasa de contagio y reducimos el riesgo. ¿Cuál es la otra aproximación? Ok, si no logro una vacuna, ¿qué tal si encuentro un antiviral? Encuentro un medicamento que baja la tasa de mortalidad, también resuelvo el problema, digamos. O sea, digamos que si ahorita nosotros nos dijeran, mira, aquí hay un medicamento, que no se preocupe, usted se puede contagiar, pero se toma este medicamento y le garantizamos que usted no se va a morir. Entonces no nos preocuparíamos, porque la tasa de mortalidad sería cero, aunque el contagio sería altísimo. Entonces, en medicina, ese es el escenario que manejamos, digamos. Ahora, ¿cómo podemos convertir ese escenario a la ingeniería y a las estructuras? Ok. La tasa de mortalidad es el equivalente a la amenaza sísmica. O sea, si yo vengo y tengo una falla que puede generar un sismo muy grande, esa es una amenaza, digamos. Y entonces, eso me va a indicar qué tan peligrosa es la falla, digamos. Y la otra es la tasa de contagio. ¿Cuánta gente está ubicada cerca de esa falla? O sea, puede ser que la falla pueda producir sismos muy catastróficos, pero no hay población cerca, no tengo de qué preocuparme. ¿Sí? Sí, puede ser que la falla produzca sismos más pequeños, pero hay un montón de población encima de la falla. Eso es riesgoso. Entonces, ¿cómo manejo? La vacuna, ¿cuál es? Alejar a la población de las zonas de riesgo. Si yo puedo identificar a través de estos estudios áreas de mayor riesgo, puedo decidir políticas de Estado en el cual permito desarrollos de cierto tipo en ciertas áreas y en ciertas áreas no. Es decir, estoy vacunando, estoy alejando a la población del peligro. Ahora, si no, ya estoy con la población ahí y le estoy encima de la falla, entonces tengo que recurrir a la medicina, tengo que recurrir al antibiótico. ¿Y cuál es el equivalente de mi antibiótico? Códigos de construcción, códigos de diseño más elaborados que garanticen que a la hora de un evento voy a reducir los daños. Entonces, les dejo eso un poco como corolario y esperamos que pues, a futuro sí se puedan hacer este tipo de trabajos para tener políticas de decir, bueno, en estas zonas es bueno construir edificios altos, en estas no. Y obviamente, por supuesto, seguir trabajando en mejorar las normas para tener ese antibiótico que nos garantice que cuando se dé un evento tengamos menos daños cada vez.